In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus repletuorum corda fidelium et tui amoris in eis signem accende. Emite Spiritum tuum et creabuntur. Et renovabis pacem terrae. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in omnis spiritu recta sapere, et eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Sancta Maria, Mater Dei, sede sapientiae, Ora pro nobis. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bienvenidos a todos los que siguen el curso de comentario al Evangelio según San Mateo en este nuevo año 2024. Y antes de empezar la clase, a todos un saludo de felices Pascuas de Resurrección en esta cincuentena pascual que todavía transitamos. El año pasado dejamos al concluir el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, de manera que corresponde comenzar con el capítulo 9, lo que llamamos la parte del texto del Evangelio que llamamos capítulo 9. Como de costumbre, empezamos con la lectura del texto en traducción castellana. Adelante, Francisco, por favor. Sí. Subieron en una barca, hizo la travesía y vino a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en su lecho, y viendo Jesús la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas dijeron dentro de sí: Este blasfema. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué pensás mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: Levántate, toma tu lecho y vete a casa. Él, levantándose, fuese a su casa. Viendo esto, las muchedumbres quedaron sobrecogidas de temor y glorificaban a Dios de haber dado aquel poder a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre sentado al telonio, de nombre Mateo, y le dijo: Sígueme. Él, levantándose, le siguió. Estando pues Jesús sentado a la mesa de la casa de aquel, vinieron muchos publicanos y pecadores a sentarse con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos decían a los discípulos: ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Él, que los oyó, dijo: No tienen los sanos necesidad de médico, ni los enfermos. Id y aprender qué significa: prefiero la misericordia al sacrificio. Porque no he venido yo a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces se llegaron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Cómo es que ayunando nosotros y los fariseos, tus discípulos no ayunan? Y Jesús les contestó: ¿Por ventura pueden los compañeros del novio llorar mientras está él con ellos? Pero vendrán días en que les será arrebatado el esposo, y entonces ayunarán. Nadie echa una pieza de paño no abatanado a un vestido viejo, porque el remiendo se llevará algo del vestido, y el roto se hará mayor. Ni se echa el vino nuevo en cueros viejos. De otro modo se romperán los cueros. El vino se derramará y los cueros se perderían, sino que se echa el vino nuevo en cueros nuevos, y así el uno y los otros se preservan. Se preservan. Sí. Muy bien. Mientras les hablaba, llegó un jefe, y acercándosele se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús, le siguió con sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orla del vestido, diciendo para sí misma: Con solo que toque su vestido seré sana. Jesús se volvió y viéndola dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha sanado. Y quedó sana la mujer en aquel momento. Cuando llegó Jesús a la casa del jefe, viendo a los flautistas y a la muchedumbre de planideras, dijo: Retiraos, que la niña no está muerta, duerme. Y se reían de él.
Una vez que la muchedumbre fue echada fuera, entró, tomó la mano a la niña, y ésta se levantó. La nueva se divulgó por toda aquella tierra. Partido Jesús de allí, le seguían 2 ciegos, dando voces y diciendo: Ten piedad de nosotros, hijo de David. Entrando en casa, se le acercaron los ciegos, y les dijo Jesús: ¿Creéis que puedo yo hacer esto? Respondiéronle: Sí, Señor. Entonces tocó sus ojos, diciendo: Hágase en vosotros según vuestra fe. Y se abrieron sus ojos. Con tono severo les advirtió: Mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, una vez fuera, divulgaron la cosa por toda aquella tierra. Salidos aquellos, le presentaron un hombre mudo endemoniado, y arrojando el demonio, habló el mudo. Y se maravillaron las turbas diciendo: Jamás se vio tal en Israel. Pero los fariseos replicaban: Es por virtud del príncipe de los demonios como arroja a los demonios. Jesús recorría ciudades y aldeas y enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Hasta allí. Lo primero que señalo es que cortamos la lectura en el versículo 35, porque los versículos 36 a 38 parecen relacionarse y bastante claramente más bien con lo que sigue que con lo que precede. Es un caso en que el corte usual de los capítulos podría ser provechosamente modificado. De todas maneras, cuando lleguemos al estudio de ese texto, lo vamos a leer con esos versículos incluidos y procuraremos justificar por qué nos detenemos al llegar al versículo 35. Es claro que el texto que acabamos de oír, capítulo 9 del Evangelio según San Juan, continúa la temática fundamental del capítulo 8. Porque lo mismo que en aquel, se trata del relato de una serie de milagros del Señor, milagros que obra nuestro Señor Jesucristo. Hay una unidad temática básica entre los capítulos 8 y 9. Recordemos que precede inmediatamente al capítulo 8 el desarrollo del discurso más largo que contiene el Evangelio según San Mateo, que es el Sermón de la Montaña, que abarca completos los capítulos 5 a 7, 5, 6 y 7. El capítulo 8, que ya hemos estudiado, contiene una serie de acciones milagrosas, y el que acabamos de oír lo mismo. Básicamente es un conjunto de relatos de milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo primero que hay que destacar. Así como esta temática común lo une al capítulo 8 al 9, lo distingue del capítulo que sigue, que es el 10, porque en el capítulo siguiente, capítulo 10, tenemos otro discurso del Señor. Es el discurso que contiene las instrucciones para la misión dada a los discípulos. Es el discurso de instrucción misional. En este sentido, desde el punto de vista literario, los capítulos 8 y 9 constituyen una unidad en que sale al primer plano Jesús como taumaturgo, es decir, como obrador de milagros, entre dos discursos, el del Sermón de la Montaña y el del Sermón Misional. Con eso tenemos ubicado en la estructura literaria del Evangelio este capítulo. Pero así como la temática general lo une al capítulo 8, también se puede apreciar, no bien se empieza a reflexionar sobre el contenido del capítulo 9, que hay una diferencia de matiz
entre los signos narrados en el capítulo 8 y estos narrados en el capítulo 9. Esa diferencia de matiz está dada por una clave de significación teológica. Recordemos que en el capítulo 8 habíamos hallado esa clave en el tema del seguimiento, combinado con una temática teológica que hace de trasfondo constante, que es la de la manifestación del misterio de Jesús en sus acciones milagrosas. Jesús manifiesta su misterio, no solo manifiesta su poder divino, sino que manifiesta también su reino a través de esos signos del reino, que son los milagros. No solo porque en esos signos se reconoce al Mesías enviado por Dios según el anuncio de los profetas, sino porque esos signos tienen que ver con el contenido mismo del reino que Jesús trae. Eso lo vimos claramente en los milagros del capítulo 8, la sanación de los leprosos como signo de la redención del pecado, o el signo de calmar la tempestad como signo de la paz del reino, ¿verdad? Es decir, el trasfondo de los signos que son los milagros en Mateo tiene 3 niveles de significación fundamentales. Primero, el modo en que Jesús realiza los milagros y los milagros que realiza manifiestan su divinidad. Son signos de quién es Él. Segundo, los milagros son signos que permiten reconocer en Él al Mesías anunciado por los profetas, porque en Él se cumple lo que los profetas han anunciado del Mesías. De modo que los israelitas, en particular, que conocen los anuncios proféticos, pueden reconocer en Él al ungido de Dios, que trae el reino de Dios. Y tercero, por su contenido, los milagros tienen también carácter de signo del misterio del reino que Jesús trae. Es un reino de salvación, es un reino de redención, es un reino de vida que vence toda enfermedad, es un reino de paz. Ese es el tercer nivel de significación. Bien, eso es claro si uno analiza el texto del capítulo 8 y sigue siendo claro al analizar el texto del capítulo 9, como lo veremos en cada una de las perícopes. Cada uno de los milagros que va presentando tienen ese carácter de triple signo. Pero así como hay un eje semántico del capítulo 8 que es el tema del seguimiento, o por contraste de la incapacidad de seguir a Jesús, en este capítulo 9 salta a la vista otra clave semántica, sobre todo en toda la primera parte del capítulo. Y me refiero a que los milagros que obra aquí el Señor van acompañados por una actitud de resistencia o de oposición de algunos de los que los presencian. En este capítulo 9 hace su aparición de manera clara en el Evangelio de Mateo la oposición entre Jesús y los fariseos, apareciendo estos como resistentes al signo o a los signos que pone Jesús. Y este es un tema que se reitera
en los relatos del capítulo 9. La oposición de los fariseos forma un primer horizonte de esta clave semántica, que aparece en relación con el primer milagro, que es el milagro del paralítico de Cafarnaúm. Se lo llama así porque al comienzo dice: subieron en una barca, hizo la travesía y vino a su ciudad. A su ciudad. Si vamos al paralelo de Marcos en el capítulo 2, ahora todavía no lo vamos a leer, pero si vamos a ese texto, ahí está dicho expresamente que este episodio tuvo lugar en Cafarnaúm. Su ciudad es la ciudad en que se ha instalado, y esa es Cafarnaúm. Recordemos que el capítulo 8 termina del otro lado del mar de Galilea, en la región de los Gadarenos o de los Gerasenos. Ahora hace la travesía, volviendo a la orilla occidental del lago de Genesaret, y va a la ciudad de Cafarnaúm. Bien. Allí es donde está ubicado el episodio del paralítico. Y en 9:3 ya aparece el tema que acabo de mencionar. ¿Qué dice 9:3? Dice: algunos escribas dijeron dentro de sí, este blasfema. Este blasfema. Muy bien. Este blasfema. Esto desencadenará el signo milagroso y la respuesta de Jesús unida a él. El mismo tema aparece en relación con lo segundo, que no es un milagro físico, sino un milagro moral, es decir, la vocación de Mateo, del autor de este evangelio, del apóstol San Mateo. Este episodio está puesto aquí principalmente en relación con esta clave semántica a la que acabo de aludir, probablemente. Porque Mateo es llamado por Jesús, lo sigue a partir de que es llamado, y luego acontece que en su casa se reúnen muchos publicanos. Y entonces viene lo que dice el versículo 11 del capítulo 9. Sí. 11. Viendo esto, los fariseos decían a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Hemos visto el pensamiento de los escribas en relación con la manifestación que hace Jesús de perdonar los pecados, este blasfema. Y ahora viene lo que dicen los fariseos, ¿no? Es una crítica a Jesús, que está aquí formulada como una pregunta retórica. ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Va apareciendo allí un horizonte de incomprensión del misterio. En los escribas, en los fariseos, pero no solo en ellos. En tercer lugar aparece en los discípulos de Juan, porque en el versículo 14 también se acercan a Jesús y hacen una pregunta que refleja cierta incomprensión y cierta resistencia al misterio que se está manifestando. ¿Qué dice el 14? Sí.
Entonces se llegaron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Cómo es que ayunando nosotros y los fariseos, tus discípulos no ayunan? Fijémonos que aquí, en realidad, ya retrocede la temática del milagro, porque todavía en la vocación de Mateo podemos ver un milagro moral, porque el publicano Leví se transforma en Mateo, discípulo de Jesús. Pero aquí se trata solamente de una pregunta doctrinal. ¿Por qué, si los fariseos ayunan y nosotros, los discípulos de Juan, ayunamos, no ayunan también los discípulos de Jesús? Y el Señor contesta con algo que, en la perspectiva de Mateo, es la clave de lectura de toda esta parte del capítulo 9. Es la doctrina acerca de la novedad del reino. Esto contiene una expresión relativa a la imagen desarrollada por los profetas de Dios como el esposo de Israel, de su pueblo, y aplicado a la figura del Mesías, que es el esposo que viene. Y luego una doble parábola, la del remiendo hecho con una tela nueva sobre un paño viejo, y la del vino nuevo en los odres viejos. A esto sigue el relato de dos milagros combinados. Esta combinación es con certeza fáctica porque aparece en todos los relatos. Está en los tres sinópticos igual, la combinación entre los dos hechos. Esos dos hechos son la resurrección de la hija de Jairo y la curación de la hemorroísa. El relato de la curación de la hemorroísa aparece insertado en medio del relato de la resurrección de la hija de Jairo. Cuando dice, Sí. Cuando dice mientras les hablaba llegó un jefe, ¿a qué se refiere con jefe? Muy bien, ese es un término que podemos aclarar, ¿sí? Si uno va al griego del Evangelio de Mateo, lo que dice es tau tau tulaluntos autois y tu archon heis el zon prosekine y auto legon. Y sigue diciendo que, ¿no? Archon es una palabra que literalmente traducida quiere decir príncipe. Y en el contexto histórico del pueblo de Israel en tiempos de Jesús, se refiere a alguien que pertenece a la dirigencia del pueblo de Israel. Puede ser un archisinagogo, es decir, el que preside la reunión en la sinagoga. Es alguien que tiene eminencia social y también de alguna manera religiosa, ¿no? Es un príncipe. Príncipe no en el sentido en que lo entendemos nosotros, sino aplicado a alguien principal en la sociedad. Ese es el sentido de jefe acá. Jefe tampoco es una traducción muy buena, porque jefe nosotros solemos entenderlo de un cargo administrativo, sea en el Estado, sea en una empresa, ¿no?
o en un taller inclusive, o un cargo de autoridad sobre otros. Acá la palabra arjón lo que indica más bien una posición de prestigio social elevado, ¿no? O sea, alguien que pertenece a la dirigencia del pueblo. Un término de origen latino que sería adecuado si no tuviese hoy día la connotación que tiene es primate, u optimate, como se dice en latín antiguo en Roma. Es decir, alguien que pertenece a la clase superior, ¿no? Primate nos suena a cierto tipo de mono, ¿no? Así que mejor dejarlo de lado. Y optimate es una palabra que nadie entiende, pero que se podría usar perfectamente para traducir esto, ¿no? Que pertenece a la clase social más elevada y que tiene dentro de la sociedad una posición de eminencia y de dirigencia. ¿Se entiende eso? Bien. Eso es lo que ahí significa el término jefe. Que, insisto, no me parece un término demasiado adecuado, jefe, pero de alguna manera hay que traducir, ¿no? Príncipe es la palabra que conserva etimológicamente el sentido que tiene el término griego, que viene de la raíz arg, que significa en griego principio, de ahí arge, ¿no? Es lo que tiene carácter de principal. Príncipe, pues, quitándole las connotaciones estrictamente ligadas a cierta dinastía en un reino, es una palabra que perfectamente se puede usar para traducir el arjón que usa acá Mateo. Bien. O uno de sus principales, podría decirse, ¿no? Principales también conserva la raíz que en latín corresponde a la de arjón en griego, y uno de los principales de la ciudad, uno de sus principales, ¿sí? Principales y principales miembros de la sociedad, se sobreentiende, ¿no? Bien. Ahora volvamos al tema. Lo que yo lo que estaba tratando de exponer es que este relato en principio no parece fácilmente encajar en ese eje semántico que dije que tiene la primera parte, ¿no? Acá ya no vemos mucho aparecer eso. Sin embargo, hay algo que está estrechamente relacionado con ese eje. Si vamos al versículo 24 que oímos. 24. Dijo: retiraos, que la niña no está muerta, duerme. Y se reían de él. Acá no hay una objeción o una afirmación de oposición a lo que Jesús hace, pero hay otra cosa. El desprecio de sus palabras y por lo tanto también de su persona, manifestado en forma de burla. Se burlan, se ríen de él. Burla y descrimiento puede ser. Claro, obviamente, sí. Esa burla está... El descremiento está detrás de todas esas actitudes, ¿no? No hay una incomprensión del misterio que implica ausencia de fe en el misterio. De distintos modos. Se forja aquí todo un abanico de actitudes de incomprensión. Los escribas, los fariseos, los discípulos de Juan, y ahora estos israelitas que asisten
a la casa de este hombre importante, de este hombre principal, y que se burlan de lo que dice Jesús. El capítulo se cierra con otros 2 relatos de milagro. Recapitulemos hasta aquí, ¿no? Tenemos en primera instancia el milagro hecho con el paralítico en Cafarnaúm, al que el Señor le dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, ¿no? Y el paralítico se levantó y se fue. Este relato explícitamente va ligado al poder de Jesús para perdonar los pecados. Esto es importantísimo en el conjunto de los capítulos 8-9, porque acá se explicita eso que yo dije de entrada en la clase de hoy, de los niveles de significación del milagro, ¿no? En realidad, el Señor no viene a hacer milagros, sino a instituir el reino. Y el reino es un reino de salvación y de redención, por lo tanto, de perdón de los pecados. Ahora bien, el signo de la curación del paralítico manifiesta de alguna manera el perdón de los pecados, porque el pecador, para la vida para que Dios ha creado al hombre, es como un paralítico, no puede andar en la vida de la gracia, porque la ha perdido. Necesita ser puesto de pie para que pueda caminar de nuevo en la vida verdadera, que es la vida eterna, ¿no? Hay un carácter simbólico del milagro. Pero acá, en este caso, se explicita eso. ¿Por qué? Porque Jesús de entrada no habla de sanar al paralítico, sino más bien de perdonar los pecados. ¿Está claro? Que es para lo que Él ha venido, para el perdón de los pecados. Primero entonces tenemos la curación del paralítico en Cafarnaúm. Luego, la vocación de Mateo, que en realidad no es un milagro en el sentido de milagro físico, ¿no? Pero sí de alguna manera es un milagro moral para el concepto que tenían de los publicanos los israelitas de aquel tiempo. Y en especial los israelitas piadosos. Luego viene el problema del ayuno. Que ahí ya no hay milagro, dijimos, ¿no? El problema del ayuno ya es un texto en el cual se concentra esa incomprensión, ahora representada por los discípulos de Juan el Bautista, y Mateo se vale de esa incomprensión para señalar en las palabras del Señor la enseñanza sobre la novedad del Evangelio, es decir, viene una nueva y eterna alianza. Ahora se hacen nuevas todas las cosas. Y por lo tanto, todos tienen que disponer su espíritu a la conversión. Todos tienen que convertirse al reino que llega. Esto retoma las palabras iniciales de la predicación de Jesús. Convertíos y creed en el Evangelio, que son las mismas que resonaron al inicio en la predicación de Juan el Bautista. Convertíos y creed en el Evangelio. Luego viene el doble milagro combinado de la resurrección de la hija de Jairo y la curación de la hemorroísa. Y ahora dije, vienen los milagros con que concluye el relato taumatúrgico del capítulo 8. Que estos ya retoman el estilo clásico de los relatos de milagros que aparecen al comienzo del capítulo, del 9, ¿no? Esto es el final del 9. Estos retoman el estilo de los relatos que aparecen al comienzo del capítulo 8. Curación del leproso, curación del siervo del centurión,
curación de la suegra de Pedro, ¿no? Ahora tenemos la curación de 2 ciegos a los que le devuelve la vista y de un endemoniado mudo al que le devuelve la palabra junto con la liberación del poder del demonio. Le devuelve la vista y le devuelve la palabra. Acá aparece toda la fuerza simbólica de los milagros, como los presenta Mateo, de nuevo, ¿no? Así como en la curación del paralítico está ese volver a levantarse y volver a andar, que ya vimos en la curación de la suegra de Pedro, ¿no? Se levantó y le servía. Sí. Ahora se trata de recobrar la vista. El que no tiene la fe del reino no ve lo que hay que ver, está ciego. Y recobrar la palabra, porque el que está sumergido en las tinieblas del pecado, cuando habla, no dice palabras de vida de nuevo, sino que está mudo para la verdad que el hombre tiene que proferir y que tiene que pronunciar, está mudo. ¿Por qué? Y porque está bajo el poder del demonio, ¿no? Con esto quiero señalar el conjunto del capítulo, que lo podemos contemplar así en unidad. Bien. Pero hay otro tema que me parece importante en esta clase introductoria. Con esto ya hemos señalado la estructura temática del capítulo 9. Pero hay otra cosa que quiero destacar, y es algo que ya empezamos a estudiar en el capítulo 8. La diferencia entre el estilo de Mateo y el de Marcos y Lucas en ciertos relatos. Y en este capítulo 9 en particular, el contraste aparece muy intenso. Y vamos a señalarlo ya en esta clase introductoria, contrastando 2 casos que son paradigmáticos para el tema. Uno, el relato de la curación del paralítico, que ahora vamos a leer del Evangelio de Marcos en el capítulo 2. Marcos 2, 1, exacto, ¿sí? 1 al 12, así es, Francisco. 2, 1 al 12. Y después vamos a leer el relato de la resurrección de la hija de Jairo, combinado con la curación de la hemorroísa, en Marcos 5, 21 a 43. Adviértase que ya con solo señalar los versículos aparece un claro contraste, ¿no? La curación del paralítico en Cafarnaúm en Mateo es 9, 1 al 8. Sí, 1 al 8, mientras que en Marcos es 1 al 12. En lugar de 8 versículos tenemos 12 versículos. Es un relato bastante más extenso. ¿Está claro? Lo podemos comparar como 2/3 a 3/3, ¿verdad? Porque si el relato de Marcos abarca 12 versículos, el de Mateo abarca 8. Y en el otro caso, en Mateo tenemos los versículos 18 a 26 del capítulo 9, 18 a 26. Mientras que
en Marcos tenemos 21 a 43 del capítulo 5. Acá la diferencia es mucho mayor todavía, ¿no? Porque en Marcos tenemos 22 versículos, ¿verdad? Mientras que tenemos apenas 8 en Mateo. Sí, sí. Bien. La cantidad no es más que un signo, una señal de algo. Ahora, con la lectura vamos a poder apreciar claramente que los relatos de Marcos son mucho más minuciosos, mucho más vívidos también. Digo que son arquetípicos en su contraste, porque acá reafirmamos lo que ya vimos al estudiar el capítulo 8. Los relatos de Mateo están estilizados y prescinden de muchas realidades concretas que sí aparecen en el relato de Marcos, al que en general sigue Lucas cuando reproduce los relatos de milagros. Esa concretud histórica que tienen los relatos de Marcos destaca aquí fuertemente. Y la tradición exegética de la Iglesia ha visto en ello una causa fundamental, aparte de la diferencia de talante entre los dos evangelios en cuanto a su orientación conceptual y a su estilo literario. En los relatos que hace Marcos de esto aparecería con toda nitidez, lo digo así en principio porque en realidad cuando se lo estudia con seriedad hay que decirlo de modo indicativo, aparece con toda claridad la transmisión de una experiencia de primera mano que sería la de Pedro. El relato de la curación del paralítico corresponde a los inicios de la residencia de Jesús en Cafarnaúm y es probable que Mateo ni siquiera lo presenciase. Y el otro quizá lo presenció, quizá no, no lo sabemos. Pero el relato que hace Mateo está despojado de todas las características de experiencia visual del hecho que sí aparecen en el relato de Marcos. En el relato de Marcos eso que aparece no sería su experiencia propia, sino la de Pedro, de quien Marcos es el eco. Bien. Ahora... ¿Y a Mateo quién le transmitiría? Y a Mateo, alguno de los otros apóstoles, o lo ha visto él directamente, ¿no? A partir de su vocación se integra al grupo de los discípulos. Que esa vocación que está referida acá en el capítulo 9. ¿Se entiende? A partir de allí, Mateo ya empieza a andar con los discípulos. Porque dice que lo siguió. Claro. Y se podría entender que fue llamado y lo siguió. La disposición de los relatos es lineal en el tiempo. No, bueno, eso acá es clarísimo que Mateo está componiendo literariamente. Fijémonos que Marcos de un milagro habla en el capítulo 2 y de otro en el capítulo 5, con muchas otras cosas intermedias entre ellos, ¿no? Es decir, ¿cuál es la cronología histórica de estos sucesos? No aparece directamente en el Evangelio de Mateo, ni es cuestión que a Mateo le preocupe eso tampoco. La agrupación en Mateo es más bien temática que cronológica, o histórico-cronológica, ¿sí? Que pertenecen a los milagros hechos en la primera época del ministerio público de Jesús en la zona de Galilea, eso es claro. ¿Se ve? Ahora, ¿en qué secuencia cronológica precisa? Eso no es cuestión que a Mateo le interese transmitir, y por lo tanto no hay que suponerlo en la lectura del texto de Mateo. Vamos a leer el episodio del paralítico de Cafarnaúm en Marcos, por favor. Marcos capítulo 2, 1 al 12. Sí.
Entrando de nuevo, después de algunos días en Cafarnaún. Acá es donde aparece Cafarnaún. Claro. Donde Mateo dice su ciudad, Marcos nos dice explícitamente Cafarnaún. Claro. Entrando de nuevo después de algunos días en Cafarnaún, se supo que estaba en casa, y se juntaron tantos que ni aun en el patio cabían, y él les hablaba. La primera cosa que aparece es que no sabíamos esto, ¿no? Si uno lee el texto de Mateo, lo que dice Mateo es: y aquí que traían un paralítico echado sobre una camilla, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo o confía, hijo, perdonados te son tus pecados. Sí. ¿Está claro? Sí, acá nos pone el contexto del lugar. En cambio acá hay un relato narrativamente mucho más completo y detallado, ¿sí? Nos sitúa en una ocasión del milagro muy precisa, ¿no? Jesús está en Cafarnaúm, está en una casa en Cafarnaúm, en la casa donde se aloja en Cafarnaúm, y se junta mucha gente en torno a la casa porque saben que él ha vuelto desde el otro lado del mar de Galilea, si seguimos el relato de Mateo. O si no, ha vuelto a Cafarnaúm. Había salido de Cafarnaúm, ha vuelto a Cafarnaúm. Digo, si seguimos el relato de Mateo, porque en el relato de Marcos, la expulsión de demonios en la tierra de los gerasenos o gadarenos no está antes de esto, está después. Bien. Pero vuelve a su casa, la gente se entera y rodean la casa, se aglomeran en torno a la casa, ¿no? Bien, adelante. Bien. Vinieron trayéndole un paralítico que llevaban entre cuatro. No pudiendo presentárselo a causa de la muchedumbre, descubrieron el terreno por donde él estaba. ¿Descubrieron? El terrado por donde él estaba. El terrado. Descubrieron el terrado por donde él estaba. El terrado quiere decir la terraza de la casa, el techito de la casa, ¿sí? Que solía tener una portezuela. Lo descubrieron al terrado y por ahí lo hicieron bajar al paralítico. ¿Se entiende? Porque no era tal el gentío que se había agrupado en torno a la casa que no podían llegar a la puerta desde donde Jesús hablaba. Entonces, ¿qué hicieron? Lo hicieron entrar por el techo, ¿no? Por el terrado. Adelante. Acá destecharon el techo del sitio donde se hallaba Jesús. Claro. Por el boquete abierto descuelgan la camilla en que el paralítico estaba tendido. ¿Sí? Sí. De nada de esto nos enteramos en el texto de Mateo, ¿no? Claro. Esta es la imagen que uno retiene en la memoria cuando se habla de la curación del paralítico, ¿no? El paralítico de Cafarnaúm es alguien que, porque es muy pintoresco esto y queda grabado en la imaginación, ¿no? Es decir, una muchedumbre aglomerada de tal modo que los que llevan la camilla no lo pueden acercar a la puerta y deciden ir por otro lado y subirlo y entrarlo o subirlo a través de hombros de esa muchedumbre que está ahí aglomerada, subirlo después hacia el techo, destechar parte del techo y bajarlo por ahí, para que Jesús lo pueda ver, ¿no? Sí. Bien, adelante. Sí. Leo de nuevo el 4. Sí. No pudiendo presentárselo a causa de la muchedumbre, descubrieron en el terrado por donde él estaba, y hecha una abertura, descolgando la camilla en que yacía el paralítico. Y hecha una abertura, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Muy bien. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Dice, viendo Jesús la fe de ellos,
ahora parece referirse al hecho de que hicieron todo ese esfuerzo para hacerle llegar al paralítico. Estaban tan convencidos de que él lo iba a poder sanar, que hicieron todo ese esfuerzo de sacar parte del techo, descolgar la camilla, ¿no? En el otro caso, dice simplemente Mateo, viendo Jesús la fe de ellos. ¿Viste? ¿Cómo fue que vio la fe de ellos? No nos enteramos. Pero Mateo se reduce al núcleo que le interesa destacar. ¿Cuál es? Que la gente esa se acercó con fe a pedirle que sanara a un paralítico. Jesús vio su fe, conoció su fe, y entonces les dijo que lo iba a sanar, ¿no? ¿Está claro? Claro. Bien, adelante. Estaban sentados allí algunos escribas que pensaban entre sí, ¿cómo habla así este? Blasfema. Leía el 5. Sí. Vio Jesús la fe de aquellos hombres. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Eso le dice ahora. Viendo la fe de ellos, no le dice, sé sano. Le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿no? Tus pecados te son perdonados. En eso, el relato de Mateo es exactamente el mismo, ¿no? Sí. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, buen ánimo, hijo, perdonados te son tus pecados. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿cómo sigue? Y sigue. Estaban sentados allí algunos escribas que pensaban entre sí, ¿cómo habla así este? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y luego, conociéndolo Jesús, con espíritu, que así discurrían en su interior, les dice, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Claro, no es que lo diciera en voz alta esto, sino que lo decían para cada uno de en su interior, ¿no? El punto, conociendo Jesús en su espíritu, que así pensaban en su interior, díceles, ¿por qué pensáis eso en vuestros corazones? Y ahora, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y vete? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, se dirige al paralítico. Yo te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y tomando luego la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos se maravillaron y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa tal. jamás hemos visto tal cosa. Muy bien, cosa semejante. Fíjate, toda esta segunda parte es casi igual en Marcos y en Mateo, ¿eh? Pero toda la descripción del hecho histórico concreto es lo que Mateo ha dejado de lado, ¿no? Para quedarse con el meollo conceptual del hecho, que es lo que a él le interesa. ¿Se ve? Eso mismo habíamos visto en el caso, por ejemplo, de la liberación de los endemoniados o del endemoniado, ¿no? Sí. De los endemoniados, según Mateo, de los dos endemoniados del otro lado del mar de Galilea. Bien. Es clara aquí la diferencia de enfoque, no en cuanto al núcleo del hecho, porque no hay disidencia alguna entre los dos evangelistas, ¿no? No hay ningún problema acá que se pueda plantear de que uno dice una cosa y otro parece decir algo distinto. Lo único que hay es una mayor concretud narrativa y descriptiva del hecho en Marcos. El relato de Mateo está estilizado y prescinde de una serie de cosas que le dan al relato de Mateo un colorido histórico y una fuerza ante la imaginación que el relato de Mateo no tiene, ¿no? El relato de Mateo es mucho más conceptual, puramente teológico, es decir, o más abstracto y centradamente teológico que el relato de Marcos, que combina el tema teológico con la vivacidad histórica y descriptiva del relato, ¿no? De la narración. Bien. Lo mismo pasa en el caso de la hija de Jairo y la hemorroísa. Vamos a leer Marcos ahora 5, 21 al 43, ¿no? Sí. Habiendo Jesús ganado en la barca la otra
Sí, ganado en la barca a la otra ribera, se le reunió una gran muchedumbre. Habiendo ganado de nuevo con la barca la otra ribera, ¿a cuento de qué viene esto? Acá es donde en el capítulo 5 Marcos relata el hecho de la liberación del endemoniado de Gerasa, ¿no? En tierra de los gerasenos, mejor dicho, o de Gadarenos, al otro lado del mar de Galilea. Inmediatamente después de ese relato viene esto, en Marcos, ¿está claro? Eso está, las dos cosas en el capítulo 5. Habiendo Jesús hecho la travesía en la barca de nuevo y llegado a la ribera opuesta, ¿cómo sigue? Se le reunió una gran muchedumbre. Él estaba junto al mar. Llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que Ahora está más precisa la descripción del hombre. Primero, no lo llama simplemente un príncipe, ¿no? O un jefe, sino uno de los jefes de la sinagoga, exactamente llamado Jairo. Archisinagogon, dice el griego. Archisinagogo. Ahora ya no es simplemente un principal, sino el que preside la sinagoga. ¿Está claro? Por eso es un príncipe entre los. Por eso es como un príncipe, es un optimate, uno de los principales. ¿Por qué es uno de los principales? Y porque es el que preside la sinagoga. ¿Sí? Es el archisinagogo. Ahí se puede usar esa palabra y listo, porque es su oficio propio. Dicho en griego, archisinagogo. ¿Se entiende? Bien. Y además nos enteramos de su nombre. Nosotros siempre decimos la resurrección de la hija de Jairo. Jairo es el nombre de este archisinagogo. ¿Sí? En Mateo no aparece ni el oficio preciso ni el nombre. Bien, adelante. Sí. Llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que en viéndole se arrojó a sus pies e instantáneamente le rogaba diciendo: Mi hijita está muriéndose. Ven e impónele tu mano, e impónele las manos para que sane y viva. Se fue con él y le seguía una gran muchedumbre que le apretaba. Una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Si vamos a Mateo, ¿con qué nos encontramos? Yo leo el 18 de 9, ¿no? De Mateo. Mientras él estaba diciendo estas cosas, de pronto un jefe que acaba de llegar, o un principal que acaba de llegar, se postraba delante de él diciendo: Mi hija acaba de fallecer, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús le seguía, y con él sus discípulos. ¿Cómo traduce allí lo mismo? En el 18 del 9. Sí. Mientras le hablaba llegó un jefe y acercándosele se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir. Muy bien. Pero ven, pon tus manos sobre ella y vivirá. Acá hay una diferencia, ¿o no? Porque en Marcos, ¿qué es lo que dice el ruego de Jairo? Primero dice que se arrojó al suelo. Sí. Que viéndole se arrojó a sus pies e instantáneamente le rogaba diciendo: Mi hijita está muriéndose. Está muy bien lo de mi hijita traducido ahí, ¿eh? Porque no dice hija, dice totigatrionmu. ¿Sí? Mi hijita. ¿Sí? Mi pequeñita, mi hijita, literalmente es mi hijita, ¿sí? Mi hijita está muriéndose. Ven e impónele las manos para que sane y viva. Exactamente. Está muriéndose. Acá pone una nota el traductor, ¿no? Esta es la versión castellana de Bover revisada por O'Callaghan, y dice:
La razón de estas diferencias de matices entre los evangelistas está en que Marcos y Lucas distinguen dos comunicados, el del Padre, que está muriendo, y el del mensajero posterior, ha muerto. Mateo condensa los dos comunicados en uno, como suele hacer otras veces. De nuevo, el relato en Mateo está tan sintetizado que no distingue las dos instancias del anuncio, sino que reduce todo el anuncio al final. ¿Está claro? Bien. Esto cuando estudiemos la perícopa nos vamos a detener en este punto. Por ahora no hago más que señalarlo. Adelante. Está por... y le seguía una gran muchedumbre que le apretaba. Una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y había sufrido grandemente de muchos médicos, gastando toda su hacienda sin provecho alguno. Antes iba de mal en peor. Como hubiese oído lo que se decía de Jesús, vino entre la muchedumbre por detrás. Fíjese, acá Sí. voy a sacar otra diferencia, ¿no? Después del anuncio, mi hija acaba de fallecer, ¿no? Más ven pon tu mano sobre su vida. Y levantándose Jesús le seguía, y con él sus discípulos. Y en esto, una mujer que padecía flujo de sangre hacía 12 años, acercándosele por detrás, tocó la franja de su manto. O la orla de su vestidura, como dice ahí. Bien, a mí. En cambio, de nuevo Marcos nos da una situación concreta de otro tipo, ¿no? Sí. Y se fue con él, refiriéndose a Jesús con Jairo, ¿no? Y le seguía mucho gentío y le estrujaban. Eso es un detalle concreto, ¿no? Que pone Marcos y que no está en Mateo, de nuevo. Ellos iban, sí, pero les seguía mucho gentío y lo apretujaban. ¿Está claro? Ahí está preparando la descripción del hecho que sigue Marcos. Siga. La mujer, entonces, una mujer que andaba con flujo de sangre. Hacía 12 años. Una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Eso es lo que sabemos por Mateo, ¿no? Claro. Y Se secó por detrás y tocó la franja de su manto. Eso dice Mateo. En cambio, Marcos nos informa más cosas, sí. ¿O no? Y había sufrido grandemente de muchos médicos, gastando toda su hacienda sin provecho alguno. Antes iba de mal en peor. Como hubiese oído lo que se decía de Jesús, vino entre la muchedumbre por detrás y tocó su vestido. Pues se decía, si tocare siquiera su vestido, seré sana. Al punto se secó la fuente de la sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Fíjese, todo de nuevo, todo este relato acerca de la mujer es propio de Marcos, ¿no? En Mateo está omitido. Mateo nos dice que llevaba 12 años con el problema, pero que había consultado muchos médicos, que había padecido mucho de los tratamientos que le habían hecho sin resultado alguno, eso nos lo informa Marcos, ¿verdad? De nuevo nos encontramos con un relato que es mucho más vívido y que nos hace experimentar la situación con mucha mayor fuerza. Adelante. Luego Jesús, sintiendo en sí mismo la virtud que había salido de él, se volvió a la multitud y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos le contestaron, ¿ves que la muchedumbre se aprieta por todas partes y dices, ¿quién me ha tocado? Él echó una mirada en derredor para ver a la... discípulos que no entienden. Claro. Acá hay otra incomprensión que no está en Mateo, aunque encajaría perfectamente en su temática, pero no es eso lo que él quiere señalar. En cambio, en Marcos aparece sí el hecho de que los discípulos, eso pasa también si comparamos, eso ya lo hicimos, la tempestad calmada en la barca, ¿no? Las palabras que dirigen los discípulos, según Marcos, a Jesús, reflejan una condición de los discípulos mucho más ruda, podríamos decir, mucho más experimental de nuevo y propia de la situación concreta en que ellos mismos se hallaban en ese momento, ¿no? Y acá lo mismo, los discípulos no entienden cómo es que Jesús, ¿por qué dice eso?
¿Quién me ha tocado? Lo están empujando de todos lados y se pregunta quién lo tocó, ¿no? Una reflexión totalmente humana. Es decir, si hay un hombre que va en medio de un gentío y lo están apretujando de todos lados, pues, ¿quién me tocó el manto? ¿Qué pregunta? Si todo el mundo lo está empujando de un lado y de otro. ¿Se entiende? Los discípulos no entienden lo que está preguntando. Y esa ininteligencia de los discípulos también es un tema que aparece en Marcos, pero no es un tema que Mateo señale ni quiera destacar. Marcos sí. Adelante. De nuevo, quizá eso en Marcos es un reflejo de la predicación de Pedro, ¿no? Y forma parte de lo que podríamos llamar la actitud espiritual de Pedro, que tenía grabada a fuego en su espíritu esa flaqueza y debilidad de los propios discípulos, entre los cuales está él, ¿no? Hasta el momento en que reciben el Espíritu Santo que Jesús les envía, ¿no? Antes de eso son hombres que entienden a medias las cosas y que si llegan a decir algo con fe profunda es de nuevo por una gracia especial y de algún modo pasajera, pero no porque hayan recibido el Espíritu que luego los hace fieles testigos de Jesús, ¿no? Esta diferencia probablemente procede también de la experiencia de Pedro, ¿no? Que ha llegado a tocar el fondo de esa fragilidad al negar al Señor en el momento de la pasión, ¿no? De modo que podemos conjeturar, y con buena razón, que detrás de este énfasis que trasluce el Evangelio de Marcos en la incomprensión de los discípulos o en la flaqueza de los discípulos está la predicación y el testimonio de Pedro. ¿Está claro? Bien. Sigamos. Sí. Los discípulos le contestaron: ¿ves que la muchedumbre se aprieta por todas partes y dices, ¿quién me ha tocado? Él echó una mirada en derredor para ver a la que la había hecho. Y la mujer, llena de temor y temblorosa, conociendo lo que en ella había sucedido, se llegó y postrada ante él, declaróle toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y seas curada de tu mal. Muy bien. De nuevo, si lo comparamos con el texto de Mateo, esto es mucho más completo y más preciso también. Mateo estiliza el relato. Mateo dice así, porque decía para sí, como toque solamente su manto, cobraré salud. Esta es la mujer, ¿no? Sí. Mas Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: buen ánimo, hija, tu fe te ha dado la salud. Y cobró salud la mujer desde aquel punto. Sí. Todo el relato acerca de que ella se acerca, toca el manto, siente la virtud, la fuerza de la divinidad sanadora de Jesucristo sobre sí y siente que ha sido curada. Todo eso Mateo no lo dice nunca. En Mateo está asimilado el relato esquemáticamente a cualquier otro relato de milagro, ¿no? Jesús ve a esta mujer con fe, le dice: tú sé curada, y queda sanada. Listo. En cambio, todo el relato ese concreto, que la mujer experimenta la fuerza que la sana, Jesús experimenta que le ha tocado y pregunta quién me tocó. Todo eso lo sabemos por Marcos, pero no por Mateo. Bien. Ahora retoma el relato acerca de Jairo y de su hija, ¿no? Adelante. Aún estaba él hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿por qué molestar ya al maestro? Ahí está. Eso que yo leí de la nota, ¿no? Queda ahora claro. Acá hay dos instancias distintas en el relato de la resurrección de la hija de Jairo. Primero, Jairo se allega al Señor para pedirle que sane a su hija que se está muriendo. Mientras se dirigen hacia la casa de Jairo, ocurre el episodio de la hemorroísa. Cuando Jesús todavía está hablando, las palabras que está hablando son las que le dirige a la hemorroísa, ¿no? Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu mal. ¿Está claro? Mientras él todavía está hablando, dice el texto, esto que estaba diciéndole a la hemorroísa,
llega gente de la casa del arcisinagogo, o sea, de Jairo, a decirle a Jairo que la hija ya se murió, que no moleste al maestro, porque ya no hay nada que hacer. ¿Está claro? Había que pedirle que la curase, ya se murió, ya no molestes al maestro, le dice, ¿no? De nuevo el relato es mucho más complejo, matizado, ¿no? En Mateo estas dos instancias están fusionadas en una. De entrada, Jairo se aparece y le pide por su hija que ha muerto. ¿Se entiende? Bien, adelante. Tu hija ha muerto, ¿por qué molestar ya al maestro? Pero oyendo Jesús lo que decían, dice al jefe de la sinagoga, no temas, ten solo fe. No temas, ten solo fe, o cree nomás, como te decía. No permitió que nadie le siguiera más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Otra cosa que no sabemos para nada del relato de Mateo. Marcos nos hace conocer un detalle importantísimo de este hecho. Acreditamos que este hecho es la primera resurrección que obra Jesús. El primer milagro de resucitación que obra Jesús es este, por lo que conocemos de los evangelios. Y para que lo presencien separa a quiénes. Sus discípulos. ¿Pero a cuáles? Juan, a Pedro, Santiago y Juan. A Pedro, a Santiago y a Juan. Es decir, a Simón, Pedro, y a los dos hijos del Zebedeo, Santiago y Juan. Advirtamos que son estos tres también los que suben al monte con Jesús en el episodio de la transfiguración. Y son estos tres los que Jesús lleva consigo al huerto de los olivos cuando se aparta para orar. Estos tres forman dentro del grupo de los 12 un subgrupo que son los más íntimos discípulos del Señor, los que el Señor selecciona para que estén junto a Él en ciertos momentos supremos. Son los tres que están con Él en el huerto de los olivos, son los tres que están con Él cuando se aparta a orar, están los tres que Él lleva consigo al monte donde se transfigura, y ahora, por el Evangelio de Marcos, sabemos que también a estos tres los lleva para que presencien el primer milagro de resucitación que obra Jesús. Bien, adelante. No, es decir, no es un detalle menor este que nos transmite acá Marcos. Desde el punto de vista histórico es un detalle de enorme relevancia. Llegados a la casa del jefe de la sinagoga, ve el gran alboroto de las lloronas y planideras. Las mujeres que están ahí llorando. Claro. Y entrando les dice, ¿a qué ese alboroto y ese llanto? La niña no ha muerto, duerme. Sí, admitamos que es un llanto ritual este, no es que lloran de una manera sentimental, espontánea, sino que las plañideras tenían por oficio ritual el llorar y el dar alaridos de dolor. ¿Se entiende? Por eso el alboroto. No es simplemente que haya alguna persona que está llorando silenciosamente. No entendamos esto, ¿no? Las plañideras tienen esa función de expresar el dolor de todos a través de un llanto estentorio y de alaridos de dolor. Eso es lo que genera la atmósfera del funeral en este momento, ¿no? Bien, adelante. Entrando y les dice, ¿a qué ese llanto? ¿A qué ese alboroto y ese llanto? La niña no ha muerto, duerme. Se burlaban de él, pero él,
echando a todos fuera. Perdón, Mateo dice, Sí. y llegado Jesús a la casa del jefe y viendo los flautistas y la turba alborotada, decía, de nuevo, describe el ritual fúnebre, pero de una manera mucho más despojada, Mateo, y sin mayor carga emocional, ¿no? El relato de Mateo es mucho más frío, mucho más distante. El de Marcos nos hace ver a las lloronas, a las plañideras, con su alboroto, ¿no? Sus grandes alaridos. En el alboroto pueden entrar también los flautistas de que habla, que tocan instrumentos con música fúnebre, ¿no? En ese momento. Bien, adelante. Se burlaban de él, pero él, echando a todos fuera, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los que iban con él, y entró donde la niña estaba. Acá están los testigos del milagro. Echa a todos los que están ahí en el funeral, asistiendo a un funeral. Porque ¿qué les ha dicho? La niña no murió, sino duerme. Eso es lo que ocasiona la burla. Esa expresión es igual en Mateo y en Marcos, ¿no? Es lo que dice Jesús y la respuesta de los que asisten al funeral, ¿no? La respuesta es la burla, la risa. Se rieron de él, se burlaron de él. Y lo otro que coinciden es que los hace salir a todos, ¿no? O echándolos fuera a todos, como dice aquí. Sí. ¿Toma consigo a quién? Tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los que iban con él. Y a los que iban con él. Es decir, Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. Los que iban con él. ¿Y cómo sigue? Y entró donde la niña estaba, y tomándola de la mano le dijo, Talita Kumi, Eso. que quiere decir, niña, a ti te lo digo, levántate. Este ya es el otro dato descriptivo que muestra el carácter de testimonio presencial que tiene el relato de Marcos, ¿no? Nos transmite las palabras exactas de Jesús que no están en Mateo, ¿no? Y nos las transmite en la lengua original, en arameo. Talitakum está dicho en arameo. Y traduce el evangelista, ¿no? Que traducido significa... Niña, a ti te lo digo, levántate. Muy bien, siga. Y al instante se levantó la niña y echó a andar, pues tenía 12 años y se llenaron de espanto. Recomendóles mucho que nadie supiera aquello y mandó que diesen de comer a la niña. Muy bien, así termina el relato de Marcos. Estos dos pasajes los hemos leído simplemente para mostrar que aquí se sostiene lo que hemos visto ya en el capítulo 8, ¿no? En el capítulo 9, los relatos de Mateo, comparados con los de Marcos, son claramente más breves, despojados de la concretud narrativa y descriptiva, y centrados solamente en el núcleo narrativo para destacar a través de él lo que desde el punto de vista teológico quiere transmitir Mateo. Bien, con esto ya tenemos hecha la introducción al capítulo 9, añadiendo simplemente, para terminar, que el versículo que hemos tomado como conclusión del capítulo 9 es el que dice: y recorría Jesús las ciudades todas y las aldeas, enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Que retoma claramente el final del capítulo 4 de Mateo. Si vamos al capítulo 4, ¿sí? Versículo 23 del capítulo 4, ¿qué dice? Recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando en el pueblo toda enfermedad y toda dolencia. Ahora lea el versículo 35 del 9. Y el 35 del 9 dice: Jesús recorría ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas,
predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Prácticamente repite las mismas palabras, ¿verdad? Bueno, ya después cuando lleguemos a ese versículo veremos qué significado tiene esto. Por hoy ya es suficiente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Será hasta la próxima.